Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La nave consular descendió con precisión milimétrica sobre la plataforma flotante de Terralis Prime. Desde las alturas, la ciudad brillaba como un océano de luces inestables, una mezcla de torres humanas de acero pulido y jardines verticales diseñados para impresionar a visitantes intergalácticos. La atmósfera estaba cargada de tensiones invisibles, diplomacia camuflada y miradas que fingían respeto. La embajadora Seyla descendió lentamente, escoltada por dos guardianes de armadura azul profundo, su piel amatista destacando entre las sombras del atardecer. Cada paso de ella era una declaración silenciosa: soy superior, y lo sabes. Su rostro, de rasgos simétricos y ojos como joyas oscuras, no revelaba emoción alguna. Entre los suyos, los Cadel, la contención era un signo de nobleza. Amar era considerado un desorden hormonal primitivo, una maldición genética que su especie había superado generaciones atrás. El protocolo humano exigía una figura diplomática de enlace, y para esa misión eligieron a Dariel Vargas. Vestía sencillo, traje oscuro, cuello ligeramente abierto, mirada fija pero no desafiante. No sonrió. No inclinó la cabeza. Solo esperó. Seyla lo miró por encima del hombro, sin cambiar el ritmo de sus pasos. Él, en cambio, avanzó un paso y ofreció una mano sin esperar que la tomara. Bienvenida a Terralis, embajadora. Espero que nuestros mundos se encuentren el lenguaje común que necesitan. Sus palabras no la sorprendieron. Lo que sí lo hizo fue el tono. No era servil, no era altanero. Era humano. Demasiado humano. Hablar no garantiza entendimiento, respondió ella, sin mirar su mano. Él no se ofendió. Bajó la mano y asintió. Por eso también escuchamos. Caminaron juntos hacia el interior del palacio diplomático. Techos de cristal líquido reflejaban las formas de ambos, como si la propia arquitectura estuviese interesada en captar cada movimiento, cada silencio. Seyla se mantenía erguida, distante, pero en su mente, algo la inquietaba. No por lo que él dijo, sino por cómo lo dijo. Sin miedo, sin sumisión, con una tranquilidad peligrosa. Durante el banquete protocolario, sentados uno al lado del otro, compartieron platos que la embajadora apenas probó. Dariel, en cambio, parecía disfrutar de cada bocado, de cada aroma, como si degustara la vida misma. Le habló de pintura rupestre, de una niña en la colonia de Marte que aprendió a cantar en vacío parcial, de cómo su madre recitaba poesía frente al horno de fusión. Seyla fingió desinterés. Pero sus dedos se tensaron sobre la copa. No por lo que decía, sino por lo que le provocaba, una especie de eco interno, como si algo dentro de ella recordara lo que su especie había enterrado hacía siglos. Cuando él habló del amor, no con palabras, sino con historias, ella interrumpió. Los humanos aman con el alma rota. Llenan vacíos con emociones. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Dariel la miró largo rato. Ni una pizca de burla en su expresión. Solo una pausa. Quizá por eso, dijo, cuando un humano ama de verdad, nadie puede olvidarlo. Ella se giró lentamente hacia él. Su pulso, por primera vez en años, se aceleró. ¿Me estás desafiando? Te estoy invitando, respondió, a observar. Esa noche, en la soledad de sus aposentos, Seyla miró por la ventana hacia las luces de Terralis. En su pecho, algo latía con fuerza. Lo desconocido, lo prohibido, lo humano. Y en su mente, la voz de Dariel seguía resonando. Quizá por eso, nadie puede olvidarlo. Ella cerró los ojos, y durante un instante fugaz, imaginó cómo se sentiría si pudiera amar. Pero no. No los amaban como ellos. Jamás. Aunque esa certeza, comenzaba a tambalearse. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El sol de Terralis no calentaba, solo brillaba. Un reflejo más de la ilusión de armonía entre especies. Seyla paseaba por los jardines verticales del complejo diplomático, envuelta en su túnica negra con bordes plateados, como una sombra decidida a no mezclarse con la luz. Sus guardianes la seguían en silencio, como estatuas vivientes. Pero en su mente, la imagen que no conseguía disipar era la de Dariel Vargas sonriendo mientras hablaba de arte humano como si valiera algo. Era ridículo. Y sin embargo, no podía dejar de escucharlo. En la mañana, le habían asignado al humano como guía para la inspección del archivo de tratados históricos. Era un procedimiento simple, un deber. Pero cuando lo vio esperándola a la entrada de la sala de acuerdos, su pecho se tensó de una forma que no comprendía.
Él vestía de nuevo con sencillez, con el mismo desprecio natural por la ostentación que tanto irritaba a los Cadell. Pero esa calma en sus ojos, esa forma de pararse, como si el mundo no pudiera quebrarlo, le provocaba una incomodidad inexplicable. No esperaba que viniera personalmente, dijo ella, alzando apenas la barbilla. Y yo no esperaba que sonrieras tampoco, contestó él, mientras le abría la puerta. Entraron juntos. El archivo estaba sumido en un silencio reverencial, sus pasillos repletos de documentos vivos, hojas de energía almacenadas en cápsulas cristalinas. Seila comenzó a revisar con eficiencia. Dariel solo la observaba. ¿Sabes qué es lo que me parece más interesante?, comentó con voz baja, como si compartiera un secreto. Que los Cadell registran sus tratados, pero no sus historias personales. Es como si su pasado fuera solo una cadena de obligaciones. Seila levantó la vista. Por un instante, sus ojos se cruzaron. Y fue entonces cuando él dio un paso más cerca. ¿No sientes que eso te roba algo?, preguntó, muy despacio. ¿Nunca has querido recordar a alguien, por cómo te hizo sentir, y no por su rango? Ella parpadeó. Inconscientemente, retrocedió medio paso. Sentir es una debilidad, dijo con frialdad. Los Cadell trascendimos esa necesidad. El amor es una ilusión. Lo nuestro es estabilidad. Orden. Mentira, dijo Dariel sin elevar la voz. Lo dijiste como si intentaras convencerte a ti misma. Seila sintió como la sangre le subía a las mejillas, una reacción biológica que no había experimentado en décadas. Lo miró con dureza. Cuida tus palabras, humano. ¿Por qué?, preguntó él, sin temor. ¿Por qué te incomodan? ¿Por qué te hacen temblar? Seila avanzó hacia él, con paso firme, silencioso. Se detuvo a menos de un palmo de su rostro. Quería que se retractara, que se acobardara, que mostrara esa fragilidad tan común en su especie. Pero Dariel no retrocedió. Al contrario, le sostuvo la mirada con una calma abrumadora. Y en un movimiento casi imperceptible, levantó su mano. No la tocó. Solo la dejó flotar, cerca de su rostro. No te estoy atacando, Seila, susurró. Solo estoy diciendo lo que veo. Y lo que veo, es a alguien que ha aprendido a no sentir, pero que ya no lo logra tan bien como antes. Ella cerró los ojos un instante. Su respiración se volvió más profunda. Luego se giró, sin decir palabra, y salió del archivo como si su cuerpo ardiera. No entendía por qué ese humano le provocaba esas reacciones. Porque su olor persistía incluso después de que se iba. Porque su voz quedaba flotando en su mente durante horas. No lo comprendía. O tal vez, no quería comprenderlo. Aquella noche, en sus aposentos, los sirvientes depositaron flores terralianas en un jarrón ceremonial. Eran rojas, intensas, con una fragancia viva que lo impregnaba todo. Seila las miró con extrañeza. No había solicitado flores. Nadie lo hacía. Sobre la mesa había una nota. Solo una frase. Así huelen los recuerdos cuando no estás lista para olvidarlos. No estaba firmada. No hacía falta. Ella cerró los ojos, y aspiró el aroma profundo que parecía abrir un vacío en su pecho. Una grieta apenas perceptible, pero real. Entonces comprendió algo terrible. El humano no solo estaba jugando con sus emociones. Estaba rompiendo su coraza. Y lo hacía con ternura. Una mentira aromática, que su alma quería creer. La noche sobre Terralis Prime caía lentamente, como si incluso el cielo supiera que algo se estaba gestando. En lo alto del complejo diplomático, Seila permanecía inmóvil frente al ventanal. Observaba los destellos de la ciudad, como si buscara en las luces una excusa para no enfrentar la combustión que sentía dentro. Desde que recibió esa nota, tan directa, tan humana, su pensamiento se había vuelto una red caótica de sensaciones. Nunca le había temido al silencio. Hasta ahora, una notificación discreta vibró en su comunicador interno. Era Dariel. Entrenamiento nocturno en el pabellón 3. Si quiere ver de qué están hechos los humanos. Ni una firma, ni un motivo diplomático. Solo una provocación sutil, perfectamente calculada. Ella no respondió, pero 30 minutos después, sin guardias ni escoltas, cruzaba sola los pasillos hacia el pabellón. Las puertas se abrieron con un susurro metálico. Dentro, el espacio era amplio, rodeado de columnas de energía y suelos de polímero reforzado. Dariel estaba en el centro, sin camiseta, entrenando con una lanza de combate.
Cada movimiento era preciso, limpio, lleno de control. Su cuerpo brillaba bajo el sudor. No por ostentación, sino por entrega. Por disciplina. Seila no dijo nada. Solo lo observó. Él no se detuvo. Siguió moviéndose, sintiendo su presencia, provocándola con cada giro del arma, con cada flexión de músculos que parecían tallados en carne viva por alguna voluntad indomable. Finalmente, se giró hacia ella. No había arrogancia en su rostro. Solo fuego. No pensé que vendrías. No pensé que me invitaras. ¿No es eso lo que hacemos los que no sentimos? Dijo él mientras se acercaba, provocar sin quererlo. Desear sin admitirlo. Ella no se movió. Lo dejó llegar. La distancia entre sus cuerpos era un suspiro. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? ¿Admirar tu fuerza? ¿Temer tu intensidad? No. Solo sentir, respondió él. Le tomó la muñeca. Sus dedos eran cálidos. Humanos. Pero el contacto fue como un relámpago. Seila quiso retirarse. No pudo. Todo su cuerpo parecía reclamar ese contacto. Los Cadel no reaccionan así, murmuró, con la voz más baja de lo que pretendía. Entonces algo en ti ya dejó de serlo. La soltó con lentitud, como si supiera que lo más devastador no era el contacto, sino la ausencia de éste. Ella se giró, pero su cuerpo no respondía con firmeza. Caminó hacia la pared, necesitaba aire, espacio, lógica. Nada de eso existía aquí. Solo calor. Solo un pulso que latía demasiado fuerte. No puedes hacer esto, dijo sin mirarlo. No puedes jugar con algo que no entiendes. Tampoco tú, contestó Dariel. Y sin embargo, aquí estás. El silencio se volvió espeso. Ella cerró los ojos, intentando reprimir el temblor en sus labios. Cuando los abrió, él estaba más cerca de lo que recordaba. Su respiración rozaba la de ella. Su mano se alzó, despacio. Esta vez sí la tocó. Una caricia breve en la mejilla. Su piel, fría por costumbre, ardió bajo sus dedos. Ella lo empujó. No con fuerza. Solo con rabia contenida. Pero él no se movió. Se mantuvo ahí, inquebrantable. Y ella, lo besó. Fue un beso rabioso. Brutal. Lleno de furia por todo lo que estaba sintiendo. Él la sujetó por la cintura y la atrajo hacia sí. No dijo nada. Respondió con la boca, con el cuerpo, con la urgencia de quien sabe que ese instante podría ser el último. Seila lo mordió. No con deseo. Con miedo. Esto no puede repetirse, dijo al separarse, sin atreverse a mirarlo. Entonces haz que no lo desee, respondió él. Ella escapó sin responder, con el corazón desbocado, con la piel encendida, con la conciencia hecha pedazos. Esa noche no durmió. Su cuerpo, tan disciplinado durante años, vibraba por un solo beso, por un roce de manos, por un humano que no la trataba como embajadora, ni como alienígena. La trataba como mujer. Y eso, entre todo el poder que había acumulado, era lo único que la estaba destruyendo. Porque lo deseaba. Y en secreto, temía que, si volvía a verlo, no podría detenerse. El amanecer en Terralis Prime rompía el horizonte con una luz melancólica. Los edificios del complejo diplomático se alzaban entre nubes bajas, y dentro de ellos, el silencio era más denso que el aire. Seila no había dormido. Desde lo alto de su habitación, observaba cómo el día comenzaba como cualquier otro, pero dentro de ella todo había cambiado. La orden había llegado. El Alto Consejo Cadel había recibido informes anónimos. Imágenes no autorizadas. Registros que mostraban lo inaceptable, la embajadora de una raza superior en contacto íntimo con un humano. El mensaje era claro. Debía declarar nulo cualquier vínculo con Dariel Vargas, someterse a un ritual de pureza genética y continuar con su deber diplomático. La otra opción no se escribía, pero Seila la conocía bien. Exilio. O muerte política. Ella cerró los ojos y aspiró profundo. Tenía que pensar. Tenía que calcular. Pero cuando pensaba en Dariel, las variables se descomponían. No podía reducirlo a un error. No era una distracción. Era otra cosa. Algo que hacía años había olvidado. Algo peligroso. Lo buscó. Él estaba en el jardín solo, sentado sobre una piedra, como si el universo le perteneciera y no tuviera ninguna prisa en reclamarlo. La brisa jugaba con su cabello, y cuando la vio acercarse, su expresión no cambió. Solo la esperó. Ella no dijo nada al llegar.
Solo se quedó de pie frente a él, sin saber por dónde empezar. Dariel habló primero. Supongo que ya lo saben. Sí. ¿Y qué te han dicho? Seila dudó. En su lengua, no existía una palabra exacta para lo que sentía. Solo la miró, con una vulnerabilidad desarmante. No parecía asustado. Parecía herido. Me dieron 2 opciones, dijo ella al fin. Negarte, o perderlo todo. Él asintió, como si ya lo hubiera imaginado. Y dime la verdad, Seila. ¿Qué vas a hacer? Ella lo miró fijamente. Su voz salió más baja de lo que quería. Aún no lo sé. Dariel se puso de pie. Caminó hacia ella, despacio. La rodeó sin tocarla. Se colocó detrás de su espalda, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, pero sin invadirla. No vine aquí para enamorarme de ti. No era parte del plan. Pero sucedió. Me pasa contigo algo que no puede explicar, y sé que tú también lo sientes. Aunque te escondas detrás de tu raza, de tu deber, de tu silencio. Aunque no digas nada, yo lo sé. Seila respiró hondo. No pudo moverse. Cada palabra que salía de su boca era una amenaza a su autocontrol. Lo que siento, no tiene nombre en mi idioma. Entonces inventémoslo. Ella se giró, lentamente. Y cuando sus ojos se encontraron, algo dentro de ella se quebró. No había arrogancia. No había resistencia. Solo la verdad, sin armadura. Si me quedo contigo, dijo ella, perderé mi título, mi especie me dará la espalda, mi linaje será borrado de los archivos. Me convertiré en un eco. Dariel acercó su rostro, sin tocarla aún. Y si me dejas, te convertirás en piedra. Seila tembló. Por primera vez, no de rabia ni de deseo, sino de miedo. Un miedo real. Humano. Y sin embargo, no se apartó. No esta vez. Él la besó. No como antes. No con rabia, ni con deseo. Esta vez fue un beso lento. Profundo. Uno que no buscaba respuestas, sino pertenencia. Sus cuerpos se fundieron con una delicadeza que desafiaba toda lógica. Ella lo abrazó como si ese instante fuera el último. Como si no existiera nada más allá del calor de sus labios, del latido compartido, del susurro del mundo apagándose alrededor. Cuando se separaron, Seila apoyó la frente en su pecho. Estoy rota, murmuró. No lo estás. Solo estás viva. El comunicador interno de ella vibró con una señal urgente. El alto consejo exigía una respuesta. El protocolo pedía obediencia. Pero Seila no respondió. Lo apagó con un solo toque. Silencio. No dijo nada más. Pero al quedarse entre los brazos de Dariel, entendió que ya había elegido. Porque lo que no se dice, a veces grita más fuerte que cualquier palabra. Y en ese silencio compartido, se prometieron algo más fuerte que alianzas interestelares. Se prometieron no soltarse. La noche era demasiado silenciosa. Seila despertó bruscamente, con el cuerpo en alerta antes de que la conciencia alcanzara a entender por qué. A su lado, Dariel aún dormía. Sus respiraciones se habían sincronizado durante las últimas horas, una cadencia suave que hacía parecer que el mundo fuera soportable. Ella giró lentamente y lo observó. Había una extraña paz en su rostro, una serenidad que contrastaba con todo lo que estaba por venir. Una notificación parpadeó en su interfaz ocular. No una comunicación formal. No una advertencia. Un solo símbolo. La marca del juicio. El alto consejo no había esperado respuesta. Habían enviado una orden directa. Purgar la anomalía. Eliminar al humano. Seila se levantó sin hacer ruido. Se vistió con precisión militar, sus dedos apenas temblaban, aunque el interior de su pecho parecía estar colapsando. Tomó su arma ceremonial, no para usarla. Aún no sabía si era para proteger o para detener. Seila. La voz de Dariel la detuvo. Él no había abierto los ojos. Pero estaba despierto. Alerta. Lo sabías, dijo ella. Soñé con ello, respondió él. Y en mis sueños tú siempre eras la que decidía. Un ruido sordo retumbó en la estructura. Una vibración profunda, como si algo hubiera traspasado el perímetro de defensa. Los drones. Seila corrió a la consola del cuarto y abrió los registros. 40 unidades de exterminio clase Cadel. No emitían señal de identificación. No venían en misión diplomática. Solo una función, erradicar la desviación genética y borrar la evidencia. Ella giró hacia Dariel. Tenemos que salir. ¿Y tú?
Preguntó él. No soy lo que ellos creen que soy. No más. Salieron por el pasillo auxiliar, aún descalzos, aún con el olor del otro sobre la piel. No hubo tiempo de pensar. Solo de correr. Seila abría los accesos con su firma diplomática, mientras Dariel la cubría desde atrás. Tomó una pistola humana de plasma y la calibró sin necesidad de instrucciones. ¿Sabías usar eso? He entrenado. Pero nunca pensé que tendría que usarlo contigo tan cerca. Seila lo miró brevemente. Sus ojos eran fuego, pero no por furia. Por amor. Por decisión. El primer dron apareció sin sonido, cruzando el pasillo flotando a 1 metro del suelo. Seila no dudó. Disparó una carga precisa, desactivando su núcleo. El artefacto cayó como una roca metálica y comenzó a vibrar. Autoexplosión. Dariel la empujó hacia un módulo de contención segundos antes de que estallara. Ambos rodaron por el suelo, cubiertos de polvo, jadeando. ¿Estás bien?, preguntó ella. Estoy vivo. Eso es suficiente. No pienso perderte, murmuró ella. No después de todo esto. Activó la puerta oculta del hangar subterráneo. Los sistemas de evacuación diplomática comenzaban a bloquearse por sabotaje externo. Solo quedaba un vehículo funcional, una nave monoplaza de propulsión dual. Solo hay espacio para uno, dijo él, leyendo lo obvio en su rostro. No, respondió Seila con una determinación helada. Vamos los dos. O no va nadie. Los drones caían ahora desde el cielo, quebrando la estructura de los techos superiores. Fragmentos llameantes descendían como cenizas de una guerra que aún no comenzaba oficialmente. Ella tomó su comunicador. Activó una transmisión abierta. No en clave. No a escondidas. Aquí Seila del linaje Erudel. Renuncio formalmente a mi título. No represento más a los Cadel. Declaro pacto vital con el humano Dariel Vargas. Lo protegeré con mi vida. Si alguien se acerca, será considerado enemigo personal. El canal se saturó de interferencias. No le importó. Dariel la tomó del brazo. Había sangre en su mejilla. No era suya. Pero temblaba. ¿Qué hiciste?, susurró. Lo único que podía hacer si quería seguir respirando. Amarte. El hangar explotó detrás de ellos. Saltaron dentro de la nave justo cuando los escombros caían. Ella tomó los controles. Dariel la cubría, disparando desde la escotilla trasera mientras la nave se elevaba. Cuando rompieron la atmósfera, Seila miró la pantalla de navegación. No había destino. No había refugio. Solo él. Y eso bastaba. Porque la guerra apenas comenzaba. Pero esta vez, no huía sola. La nave se deslizó en el hiperespacio como un suspiro atrapado entre dos realidades. Detrás de ellos, el sistema de Terralis ardía en reportes diplomáticos, órdenes contradictorias y rumores de escándalo. La renuncia de Seila al linaje Erudel había sido un golpe sísmico en la jerarquía Cadel, y la aparición de un vínculo emocional con un humano había sido la gota final. Pero ya no importaba. Seila y Dariel no miraban atrás. La nave se aproximaba a Elandro 7, un mundo olvidado en los bordes de la galaxia, cubierto de lagos cálidos, selvas silenciosas y una atmósfera rica en oxígeno y aislamiento. Lo suficiente para esconderse. Lo suficiente para comenzar algo nuevo. La nave aterrizó suavemente sobre un claro de piedra azulada. Al abrirse la escotilla, el aire los envolvió con un perfume denso, húmedo, y el sonido de insectos alienígenas resonó como un canto de bienvenida. Seila salió primero, los pies descalzos sobre la roca templada. Dariel la siguió, con la mirada fija en su espalda, en su nuca, en ese cuerpo que había aprendido a desear y proteger más allá de toda lógica. Podríamos construir aquí, dijo ella, con voz tranquila. Hay minerales básicos. Agua. Refugio natural. Lo esencial para sobrevivir. Y para vivir, añadió él. Seila lo miró por encima del hombro. ¿No es lo mismo? No para los humanos, respondió él, y caminó hasta quedar frente a ella. Sobrevivir es evitar la muerte. Vivir, es elegir con quién respiras, con quién ríes, con quién compartes el miedo. Ella lo estudió por un instante. Sus ojos ya no eran tan fríos. No necesitaban defenderse. Quiero vivir, dijo al fin. Los días siguientes fueron lentos y mágicos. Levantaron una cabaña con placas de metal y raíces de árboles gigantes. Cada noche, dormían juntos, no solo por deseo, sino por necesidad. El mundo era amplio, pero la distancia entre ellos se había vuelto nula.
Cocinaban. Se bañaban en lagunas violetas. Hablaban de sus pasados, de lo que no dijeron cuando aún era demasiado peligroso decirlo. Y cuando hacían el amor, no había rabia, ni desafío. Solo una fusión de almas que ya no se negaban. Pero el mundo no se detiene porque dos personas se amen. Un mensaje codificado llegó a la nave, semanas después. Seila lo encontró una mañana mientras Dariel aún dormía, envuelto en la sábana, respirando con esa calma que ahora reconocía como su hogar. Era de un joven Cadel, un miembro menor del consejo. Decía, tu renuncia abrió grietas. Tu acto, aunque condenado, ha provocado una reacción inesperada. Muchos ya no creen en la pureza de nuestra evolución. Quieren saber cómo se siente lo que tú sentiste. Algunos quieren seguirte. Seila se quedó en silencio. Cerró el mensaje y caminó hasta la entrada. Miró el cielo turquesa, la selva pulsando alrededor, y sintió algo que jamás pensó posible. Orgullo. No por lo que perdió, sino por lo que eligió. Más tarde, cuando Dariel despertó, lo encontró tallando una figura en una roca. Un pequeño animal local. Inútil. Hermoso. Me estás esculpiendo, dijo ella, medio en broma. Esculpo lo que me salva, contestó él. Ella se sentó a su lado. Se quedaron así, sin hablar, hasta que el sol se ocultó detrás de las montañas lejanas. Esa noche comieron en silencio. Y cuando la oscuridad llenó la cabaña, ella se recostó en su pecho y le preguntó, ¿tú también te habrías exiliado por mí? No. Yo habría quemado galaxias si alguien intentaba separarnos. Ella sonrió. No con burla. Con gratitud. Pasaron los meses. El mundo no los encontró. O no se atrevió a hacerlo. El linaje de Seila se borró de los archivos, sí. Pero en su lugar, se alzó una nueva idea. Una herejía para los Cadel puros. Una esperanza para los jóvenes. Una historia que comenzaba a susurrarse en los rincones prohibidos. La historia de una mujer que aprendió a amar como un humano, y sobrevivió. Seila, alguna vez embajadora, ahora sembraba flores silvestres con sus manos desnudas. Dariel, alguna vez soldado, ahora escribía en hojas de fibra vegetal. Y por las noches, se abrazaban como si el universo entero fuera un solo corazón latiendo con ellos. Un día, ella se sentó junto a él en el jardín y tomó su mano. Nunca creí que esta fuera mi historia. Y sin embargo, dijo él, besándole los dedos, la escribimos juntos. Porque no importaba cuánto tiempo pasara. Ni las cicatrices que dejaran las decisiones. El amor que habían elegido era más fuerte que cualquier mandato. Y finalmente, era libre.